Un saludo cordial para todos. Comenzamos con este programa ahora los martes. Este programa que se llama La vida hace pensar. Porque no hay ni un manual para vivir la vida. No hay ni un manual. Todos nacemos sin un manual para vivir. Y esto ayuda a vivir una vida con equilibrio, con significado, una vida que tenga sentido para todos nosotros. Porque hay algunos que les queda muy grande la vida y a otros donde van quedan más grandes o muy grandes quedan. Y entonces hoy vamos a hablar de un tema que necesita samaniego: la violencia intrafamiliar. Porque aquí, por ejemplo, tenemos muchos problemas de la comunicación y de la tolerancia. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Se define como toda acción u omisión que transforma en maltratantes las relaciones entre los miembros de un grupo familiar, causando daño físico, emocional, sexual o económico a uno o varios de sus integrantes en la familia. Vamos a enumerar las clases de violencia que hay, las clases de violencia. Hay una violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia de género y violencia económica. Primero, la violencia física. ¿Qué es? Son actos que agreden, lastiman o atentan el cuerpo de las personas, poniendo en riesgo su integridad corporal, tales como golpes, empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies o patadas, jalones, rasguños. A veces a una joven amigo mío le dije: ¿qué te pasa aquí? Todo rasguñado. Es que mi esposa me rasguñó. Yo le iba a decir: pues no te dejes, no, estáis responder con la violencia. La otra violencia es violencia psicológica. Aquella acción destinada a degradar, o acciones destinadas a degradar, causar temor. Por ejemplo, en una familia no pueden hablar nadie cuando entra el papá tomado. No podemos hablar, o no podemos hablar de ciertos temas. Al pobre joven: cállese. Al pobre niño: cállese. Y eso es violencia psicológica. Causar temor, intimidar. Había una niñita pequeñita sentadita que cuando entraba el papá borracho, pobrecita, ella ya lo sentía. Una niñita sin poder caminar, sentadita, tiritaba cuando lo veía el papá. Imagínense el temor, tiritaba cuando lo veía. Pobrecita. La violencia era psicológica, miedo, temor, porque le iba a pegar a la mamá y ella mirando, o le pegaba a la niña. Eso, intimidar, controlar las conductas y sentimientos de las personas que no pueden expresar lo que sienten. Cállese, no diga eso. Y eso no es así. Controlar las conductas y sentimientos de las personas, que se agrade, como desconfianzas, descalificaciones, insultos. Eso es una violencia psicológica. Ridiculizar, usar ironías, comparar. Eso es violencia psicológica que afecta el estado de ánimo y las emociones. Humillaciones, comparaciones, todo eso. Mira, este niño, el Carlos, no es así como vos. Lo acaba de anular al otro niño. Comparar, porque todos son diferentes. Aceptar que cada hijo en la familia es único, que cada persona es única.
Y eso es la violencia psicológica. Violencia psicológica. Vamos a la tercera, violencia sexual. Es la forma de ejercer control contra las víctimas. En este caso, los agresores utilizan como arma sus órganos genitales u otras partes del cuerpo. Y eso es gravísimo. Hay otra cuarta violencia que es violencia de género. Está encaminada a crear un modelo de mujer. Desde edades tempranas, las mujeres interiorizan por las prácticas educativas, familiares, la necesidad de ser sumisas y obedientes. Decir el esposo, aquí mando yo. Me acuerdo antiguamente, cuando yo era niño, en las elecciones no podían votar las mujeres, solo el hombre, imagínense. No podían, que solo los hombres podían votar. No podían ingresar a ciertas carreras, humilladas por el género de ser mujeres. Es discriminar. A veces, cuando se veía una mujer manejando carro, uy, pero véala, dice, ¿no? Véala. Y hoy, gracias a Dios, estamos terminando esas estereotipias que hacemos como una violencia de género a la mujer. Respetar las orientaciones sexuales también. Respetar las orientaciones que tiene cada uno en su género. Y también de no manifestar sus malestares o preocupaciones, que no pueden hablar, que no pueden opinar. Papá, mamá son líderes en la casa. Es que no pueden hacer nada en la familia sin permiso del papá, del esposo. Es que venga él para mover algo, que venga el Roberto, el esposo. Si no, nos regaña. Hoy, gracias a Dios, en la igualdad de género, en la casa, el papá es líder, la mamá es líder. Y no como decíamos antes, no, esperemos que venga el Carlos. Porque si no se pone bravísimo que hemos movido esto, que hemos hecho esto. Y entonces acostumbramos a que los niños solo obedezcan a la mamá y al papá. Y la mamá es un cero a la izquierda. No tiene decisiones, no tiene mando. Eso es violencia de género. Otra violencia es, y es de las otras muchas clases de violencia, pero estamos en las más importantes, hay una violencia económica. Se refiere al control y limitaciones de recursos económicos, condicionándolos y realizando acciones que impiden el acceso a bienes o servicios que ponen en el peligro la sobrevivencia o el bienestar del núcleo familiar. Por ejemplo, que nadie puede disponer de lo económico sino el papá. Que nadie puede disponer de lo económico sin permiso del papá o del esposo. Que la mamá, todo a pedirle al pobre esposo. Gracias a Dios, hoy la mujer tiene derecho a trabajar y tienen que compartir el dinero, los bienes. Antes, por ejemplo, solo el esposo iba a comprar al mercado, porque la mujer es gastona, que gasta. Y eso no es así. Eso es una violencia económica. Que los niños tengan acceso a la nevera, a comer algo. Que los niños tengan acceso a llevar una vida, ¿no?, de un bienestar económico. Que haya cierta... No es difícil, la abundancia, pero que sea una comodidad en la alimentación, en el vestido. Y así uno puede ser también más feliz, que contribuye al bienestar. Porque una familia que sufre mucho por lo económico, pues ahí sufren mucho los niños y salen las enfermedades también, ¿no? En muchos pueblos donde hay la económica, como en La Guajira, los niños con muchas enfermedades por la falta de vitaminas. Y esto es la violencia económica,
porque no tratamos de solucionarlo. Vamos a hablar ahora del maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? Es otro tipo de violencia, el maltrato infantil, definido como toda acción u omisión que se deja de hacer que interfiera negativamente en el sano desarrollo físico, mental o emocional de un menor, causado por un adulto. A veces inconscientemente abusamos mucho del menor con nuestra actitud. No olviden que las actitudes matan los sentimientos de la persona. Hay unas clases de maltrato infantil. ¿Cuáles son? Primero, negligencia y abandono. Negligencia y abandono. ¿Esto qué es esto? La negligencia y el abandono. Hace referencia a la falla intencional de los padres o tutores a satisfacer las necesidades básicas del menor, tales como la salud, vivienda, alimentación, educación, vestimenta y bienestar del niño. Todas estas son necesidades que satisfacen al niño. Y un niño así puede crecer un delincuente por las faltas de necesidades, sobre todo el amor. Muchas causas que se van a la prostitución, más cuando son adultos, a grupos, a pandillas, es porque no encontraron amor de papá y mamá en la familia. Segunda es el maltrato físico. Cualquier lesión física infringida al niño mediante golpes, pinchazos, mordeduras, quemaduras, empujones, sacudones a veces. Las mamás a los niños que son cargaditos porque están bravos, unos sacudones espantosos porque están llorando. Y eso se llama maltrato físico. Y hay otras clases de maltrato físico a los niños. Que bañarlos, por ejemplo, a los niños, había una señora, la abuela. A veces las abuelas son buenas, alcahuetas, sí, algunas. Pero también cuando están enojadas sacan la rabia. Yo me acuerdo de una niñita que la dejaron encargada porque lloraba, a bañarla en esa época, no había, a bañarla al chorro de noche con agua fría, y es porque lloraba. Eso es maltrato físico. O privarles de algunas cosas, maltrato físico. Hay otro, y es importante. Continuamos con el maltrato psicológico. Es importante el maltrato psicológico. ¿Qué incluye el maltrato psicológico? Agresión verbal o por signos, gestual, dice, tales como amenazas, insultos, groserías, ridiculizaciones, no hablar por tiempos prolongados. Agresión verbal. Toda palabra que hiere a los demás lo hace bajar la estima personal para el niño. Al niño es importante, como contra el maltrato psicológico, felicitarlo. A un niño, sobre todo cuando empiezan a caminar. Eso, aunque se caigan. Porque si les damos todo negativo, el niño... Y para hablar, ¿cómo un niño comienza a reírse? Yo he visto a niños pequeñitos de un mes nacidos. Cuando les hablan, la sonrisa, comienza a reírse los niños nacidos por la interacción. Cuando les dan un juguete y dicen, ¡ay, qué lindo que está! Y empieza a sonreír el niño. ¿Cómo aprende? La interacción con el otro. Y niños que los dejan abandonados, es un maltrato psicológico, que no les hablan a los niños. Los juguetes a los niños es una salud mental para él. La agresión verbal es un maltrato psicológico para el niño. Los gritos. Los latinos a veces cuando perdemos el control, gritamos. Y un grito lo pone al niño pequeñito con miedo. Y empieza a tener consecuencias más tarde
por esto muchas consecuencias de adultos rebeldes que se van a las drogas es porque no le dieron amor cuando niño y cuando una agresión verbal. Gestos, amenazas, pues un gesto. Si no haces esto, ve. Eso es amenaza, un gesto. Y les dicen, si no haces esto, ve. Y ya el pobre niño cuando levanta la mano así, ajá. O dicen, yo no sé si eso será a los niños que obedecen. Pao, pao, les dicen a los niños pequeños cuando son traviesitos. Yo no sé si eso será, pues, una amenaza verbal también, ¿no? Un maltrato psicológico. Insultos, groserías. ¿Cómo aprenden los niños a decir unas palabras? Porque aprenden de los niños. Unas groserías. Castíguelos a los niños con amor. El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Ridiculizar, remedarles. Aquí decían que un padre que era antioqueño remedaba a nuestra gente de Nariño. Yo se lo dije una vez. No. El hablar es único, cada uno tiene su sentido para hablar, es único. Usted como persona es único para hablar. Y entonces, respetar el tono de voz. Yo, digamos, soy nariñense y yo no me cambio, no como unos que se van por ahí 4 días a Cali y vienen hechos los paisas a hablar diferente, ¿ya? Y entonces, ridiculizar de la forma como hablan, de la forma como caminan, ridiculizar, eso es gravísimo. A los niños les hacemos muy mal cuando ridiculizamos sus actitudes. Felicitarlos. Todos los niños cometen errores, desde luego, ¿no? Cometen que tocan algo, ¿no? Pero decirles, pues, educarlos en otra forma, pero no ridiculizar los hace perder la estima personal. Y así crecen unos niños con una baja estima y eso no son felices, no son felices. Burlarnos de un defecto físico, los ponemos apodos, les dicen cuando están gorditos, ponerles elefante, apodos, eso mata la personalidad del niño. Ridiculizar, no hablar por tiempos prolongados, una retahíla larguísima para hablar, para reprender al niño, peor es. Y si le da cada rato, dice cosas, el niño ya se acostumbra y no le hace caso. Y usted pierde la autoridad. Pierde la autoridad. Bien. Y entonces esto es con el maltrato psicológico que tenemos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Este programa es los martes a las 6:30. Que estén bien todos.